Esa voz que nos responde desde un altavoz inteligente no apareció de la nada, ¿eh? Es el final de un viaje larguísimo, una historia sobre cómo los humanos nos hemos obsesionado con crear mentes artificiales. Vamos a ver de dónde viene todo esto y, sobre todo, por qué esa voz, casi seguro, suena como suena. Seguro que esta frase o una parecida nos suena a todos. Es algo que millones de personas dicen cada día, casi sin pensarlo. Le hablamos a nuestras máquinas y ellas, bueno, nos responden. Pero ¿nos hemos parado a pensar un momento en esa voz que nos contesta? Y aquí está la gran pregunta. Siri, Alexa, Cortana, ¿por qué la gran mayoría de estas voces son femeninas por defecto? Os adelanto que no es ninguna casualidad. La respuesta en realidad está escondida en la propia historia de la inteligencia artificial, en cómo hemos imaginado estas mentes desde el primer día. Así que venga, vamos a rebobinar hasta el principio, porque el sueño de crear una mente artificial es, en el fondo, el sueño de darle una voz, y la forma que le hemos dado a esa voz, pues dice mucho más de nosotros de lo que parece. Mucho antes de que existieran los ordenadores, ya estábamos dándole vueltas a la idea de crear seres artificiales. Fijaos en esta imagen. Es de hace más de un siglo, ¿eh? Es de una obra de teatro checa llamada RUR. Y fue aquí, en esta obra, donde nació la palabra robot. Viene de roboti, que significa algo así como siervo o trabajador forzado. O sea que desde el minuto uno nuestra idea de una máquina inteligente ya estaba ligada a la de un asistente. Y entonces en 1950 llegó el genio de Alan Turing y lo puso todo patas arriba. No se preguntó si las máquinas podían trabajar para nosotros, no. Se hizo una pregunta mucho más potente. ¿Pueden pensar? Esta pregunta tan sencilla en realidad lo cambió absolutamente todo y puso la primera piedra de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Y para intentar responder a su propia pregunta, Turing ideó lo que conocemos como el test de Turing. La idea, en el fondo, es bastante simple. Imagina que estás hablando a través de un chat con dos interlocutores, sin verlos. Uno es una persona y el otro es una máquina. Si después de conversar no eres capaz de decir con seguridad quién es quién, entonces la máquina ha superado la prueba. El objetivo, ni más ni menos, era imitar a la perfección la inteligencia humana. Vale, pero ¿cómo se construye una mente que piensa? Pues resulta que no había una sola respuesta. De hecho, los pioneros de la IA se dividieron en dos grandes equipos, con ideas casi contrarias sobre cómo conseguirlo. Entender esta división es fundamental para saber cómo funciona la tecnología que usamos hoy. Y aquí tenemos esos dos caminos. Por un lado, la IA simbólica. Imaginaos que es como un libro de reglas gigante que hemos escrito nosotros. Si pasa A, entonces haz B. Es pura lógica, todo programado a mano. Por otro lado, la IA conexionista, que se inspira en cómo funciona nuestro cerebro. A esta no le damos reglas, le enseñamos, por ejemplo, miles de fotos de gatos y ella solita acaba aprendiendo a reconocer un gato. Una razona, la otra intuye a partir de la experiencia. Y esto lo vemos todos los días. El típico chatbot de un banco que te responde a preguntas frecuentes, como el horario, pues eso es IA simbólica. Tiene una lista de preguntas y respuestas y ya está. Pero el reconocimiento facial del móvil, que te reconoce aunque te pongas de lado o con poca luz, eso es IA conexionista. Ha aprendido a reconocer tu cara después de verla muchísimas veces. Pero ojo, que el camino no fue nada fácil. La historia de la IA no es una línea recta hacia el éxito, para nada. Es más bien una montaña rusa, con subidas de euforia enormes y bajadas de decepción bastante brutales. Esta línea de tiempo lo muestra de maravilla. Empezamos en 1956 con un optimismo que se salía de las gráficas. Pero claro, se prometió demasiado. Y en los 70 llegó el primer invierno de la IA, cuando se cortó el grifo del dinero. Hubo un pequeño repunte en los 80, sí, pero le siguió un invierno todavía más largo y más duro. La gran subida no llegó hasta 2012, con la explosión del Deep Learning, que es una forma superpotente de la IA conexionista, y eso nos ha metido de lleno en la primavera increíble que estamos viviendo ahora mismo. Para que nos hagamos una idea de lo mal que llegó a estar la cosa, durante esos inviernos, decir que trabajabas en inteligencia artificial era casi una vergüenza. Como dice esta cita, te miraban como si fueras un flipado, un soñador poco serio. El término se volvió casi tóxico. Y ahora, mirad el contraste. De ser un campo casi maldito a recibir 50.000 millones de dólares de inversión. En un solo año. La primavera que vivimos ahora no es que sea cálida, es que es una explosión en toda regla. Y gran parte de esta explosión, curiosamente, se centra en una cosa, la conversación. Y volvemos al tema de la voz, de la charla, porque es ahí donde la IA se ha vuelto más cercana, más personal para todos nosotros. Esto que veis aquí es, por así decirlo, la abuela de todos los chatbots. Se llama Eliza y se creó en los años 60. Simulaba ser una psicóloga. En realidad no entendía absolutamente nada de lo que le decías, ¿eh?
Simplemente reconocía palabras clave y te devolvía una pregunta. Si le decías estoy triste, te respondía ¿y por qué estás triste? Era un truco muy simple, pero fue tan bueno que hubo gente que le acabó contando sus secretos más íntimos. La evolución desde Elisa, la verdad, fue rapidísima. Vimos sistemas más listos, como Alice o Smarter Child. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con Siri, en 2010, y Alexa en 2014. De repente, la IA estaba en nuestros bolsillos y en nuestras casas. Y fue ahí cuando se tomó una decisión clave: darles una personalidad servicial, desistente y, muy importante, una voz femenina por defecto. Esta elección se basó en estudios que decían que la gente respondía mejor a voces de mujer para roles de ayuda, y eso estableció un patrón que dura hasta hoy. Y claro, esta primavera tan espectacular, este boom de voces que nos ayudan, pues no está libre de nubarrones. Han aparecido cuestiones éticas muy serias. Y curiosamente, son muchas las expertas que están liderando esta conversación tan necesaria. Como dice la experta Andrea de Anda Trasviña, todo este auge tiene una factura oculta. La cantidad de energía que se necesita para entrenar a uno solo de estos asistentes es una barbaridad. Y encima muchas veces no sabemos por qué nos recomienda una cosa y no otra. Hay una falta de transparencia que da un poco de miedo. Y aquí está la clave de todo. Como señala Gabriela Ramos, de la UNESCO, la IA no es neutral. Se alimenta de datos del mundo real, y si nuestro mundo está lleno de prejuicios, la IA los va a aprender. Y peor, los va a amplificar. Sin unas reglas éticas claras, corremos el riesgo de automatizar nuestra propia discriminación. Entonces, ¿de qué riesgos estamos hablando? Pues el primero, y más importante, es el sesgo. Y aquí volvemos a la pregunta del principio. Al poner sistemáticamente voces femeninas a roles de asistente, ¿estamos reforzando el estereotipo de que las mujeres están para servir? Pues muchos expertos dicen que sí, claramente. Y a eso súmale los riesgos para nuestra privacidad, el lío de saber quién tiene la culpa cuando algo falla, y por supuesto el tremendo impacto medioambiental. Y así cerramos el círculo. Hemos pasado de soñar con máquinas que piensan a tener máquinas que nos hablan todos los días. El reto técnico ha sido gigantesco, pero ahora nos enfrentamos a uno que es todavía más grande, el reto ético. La tecnología ya está aquí. La pregunta ya no es si las máquinas pueden hablar, sino qué valores, qué ideas y qué voz queremos que representen en nuestro mundo. Y la respuesta a esa pregunta la tenemos que construir entre todos.